Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, qué bueno el podernos volver a reunir por este medio y muchísimas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes, recordando aquel pasaje de la escritura del Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que iniciamos esta transmisión con la esperanza y la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo de que hoy recibiremos bendición y vida eterna a través de su palabra y por la intervención del Espíritu Santo. Vamos a iniciar orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para compartir tu palabra, para escudriñarla, pidiéndote, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo y destruya toda mentira, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y de la vida eterna, Padre. También te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra guía a toda verdad, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en tierra fértil, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como también te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que participen en esta transmisión, Señor, y que compartan este video, que lo reciban, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio volvernos a reunir por este medio para escudriñar juntos la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema que iniciamos el día de ayer, que es la revelación de Jesucristo del libro de Hechos a la epístola de Judas, que es el penúltimo de los libros de la Biblia. Recordemos nada más brevemente lo que hemos estado compartiendo en los estudios anteriores respecto a que Jesús está presente en toda la Biblia, pero se va revelando gradualmente a través de ella hasta llegar en el libro de Apocalipsis a manifestarnos o a revelarnos toda la plenitud de Él. Entonces hemos ido estudiando cada una de las etapas de la revelación del Señor Jesucristo a través de la Biblia. Recordemos que en el Antiguo Testamento vimos cómo el Señor Jesucristo era revelado como la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová. Luego entramos en los evangelios, que es la segunda etapa de la revelación de Jesucristo como el Salvador, el Cristo, el ungido, prometido a la humanidad para su redención, no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Ahora estamos en la tercera fase de la revelación de Jesucristo en la palabra, que es del libro de Hechos a las epístolas de Judas, y la revelación principal de Jesús en este ínterim, en estos libros de la Biblia, es la de Jesús como Señor. Entonces podemos hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora, que Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios todopoderoso, además es nuestro Salvador y nuestro Señor. Una de las cosas importantes que hablamos el día de ayer es que no hay salvación sin señorío, es decir, cuando yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Salvador, también necesito reconocerlo como el Señor de mi vida. ¿Por qué? Porque la salvación no va separada del señorío, tal como nos lo enseña Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. O sea, que Jesús es no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Y al ser nuestro Señor implica la obediencia a su palabra.
la obediencia a sus principios, vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es posible por varias razones. La primera de ellas es porque cuando nosotros verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo, nuestra naturaleza anterior es transformada por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es decir, antes teníamos una naturaleza pecadora, ahora tenemos una naturaleza conforme a la naturaleza de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que fuimos engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y también Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que nos enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder para que seamos participantes de la naturaleza divina. Es decir, la primera razón por la cual obedecer al Señor nos es posible es porque hemos recibido esa naturaleza divina, y la naturaleza divina es santa. Y eso significa obediente a la palabra de Dios, que tenemos en nosotros la semilla del carácter de Cristo. Y recordemos que el Señor Jesucristo nos enseñó que Él no había venido para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, y que su comida era hacer la voluntad del Padre. De la misma manera debería ser la nuestra, e ir creciendo en esa obediencia, en esa búsqueda de la voluntad de Dios todos los días, porque la palabra de Dios también dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios está trabajando por su Espíritu Santo en nosotros para perfeccionarnos en esa obediencia todos los días. La segunda razón por la cual nos es fácil obedecer la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo está en nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Su primera o prioritaria función en nosotros es santificarnos, es limpiarnos, es llevarnos, ayudarnos a la obediencia a Cristo, tal como nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. El que me ama guarda mis mandamientos, y yo les daré otro paracleto, un ayudador, un consolador, para que los ayude y además para obedecer, y que además estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Romanos capítulo 8, versículo 26 también nos enseña que el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas las cosas. Y en Ezequiel 36, del 24 en adelante, nos dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado para la obediencia a Dios, que es hacer su voluntad. Y hacer su voluntad es fundamental, porque no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esto fue lo que dijo Jesús, y quedó consignado en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Así que, y la cuarta razón, o más bien la tercera razón por la cual obedecer nos es fácil, es porque la misma palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 16, que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, y que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos aprender también la comunión con el Espíritu Santo para ser guiados por Él, y de esa manera alcanzar cada día nuevos niveles de obediencia en el Señor, para poder caminar en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien, a partir de esto entonces vamos a iniciar la ampliación o el conocimiento de todas las demás denominaciones de Jesús en este tramo de la palabra que va del libro de Hechos al libro de Judas, para poder conocer mucho más del carácter y de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, y conociéndole más a Él tendremos vida eterna, tal como nos lo dice Juan capítulo 17, versículo 23, que esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado.
Entre las diferentes denominaciones que encontramos de Jesús en el Nuevo Testamento, vamos a comenzar con la de que Él es cabeza de la iglesia. Y esto lo encontramos, entre otros pasajes, en Colosenses capítulo 1, versículo número 18. ¿Qué significa que Él sea cabeza de la iglesia? Quiere decir que Él es la máxima autoridad de la iglesia. Y siendo Él la máxima autoridad de la iglesia le va a obedecer. Esto tiene que ver con, el Señor está usando una figura que nosotros conocemos perfectamente, que es la de nuestro cuerpo. Quien controla, maneja, ordena y le da vida, o más bien mantiene funcionando la vida del cuerpo, es la cabeza. Nosotros tenemos en nuestra cabeza un órgano que se llama hipófisis, que es el centro de control del funcionamiento de todo el cuerpo. Por la hipófisis pasa todos los nervios del sistema nervioso y van dejando la información de lo que está sucediendo en el cuerpo, además de que por ahí pasa también toda la sangre que va dejando la información en la hipófisis de lo que está sucediendo en el cuerpo, y la hipófisis manda las órdenes a todos los órganos para mantener estable el funcionamiento del cuerpo. Y esto nos habla de la función que en la iglesia debe tener el Señor Jesucristo. Él conoce todo lo que está pasando, y en su palabra y por la dirección del Espíritu Santo nos da las instrucciones para mantener funcionando el cuerpo de Cristo de una manera adecuada. Y la verdadera iglesia le obedece. Notemos algo acá, porque alguien podría pensar, bueno, si la verdadera iglesia le obedece, ¿por qué hay desobedientes dentro de las congregaciones? Y aquí tenemos que ir a lo que nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. Dice la palabra que el Señor salió a sembrar trigo en su campo, y después de sembrarlo, obviamente, descansó. Pero mientras estaba durmiendo, vino el enemigo y sembró cizaña. Y al final, cuando comienza a florecer el trigo, juntamente con el trigo florece la cizaña, y entonces los obreros le preguntan, ¿arrancamos la cizaña? Y el Señor dice, no, déjenlo, porque no sea que arrancando la cizaña arranquen también el trigo. Entonces eso sucederá hasta el final de la cosecha. ¿Y por qué es así? Porque el trigo y la cizaña son dos plantas muy parecidas. La cizaña parece trigo, pero no es trigo, es cizaña. Entonces solo hasta el final, cuando ya la cosecha está madura y hay que recoger el fruto, es que se puede separar sin mayor problema el trigo y la cizaña, para no perder el trigo. Entonces esto nos habla de que en las congregaciones pueden haber personas que sean solo simpatizantes o participantes, pero no son personas que hayan nacido de nuevo todavía. Entonces, obviamente, estas personas no van a producir los frutos que produce el trigo, pero van a permanecer ahí esperando que la palabra les sea revelada en su corazón para que se efectúe esa transformación que los verdaderos hijos de Dios reciben cuando reconocen el señorío de Cristo en sus corazones, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Entonces la implicación del término de que Jesús es la cabeza de la iglesia implica no solo que Él cuida a la iglesia, que Él la purifica, que Él la santifica, que Él la va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús, que Él que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo, sino que también implica de parte nuestra la sujeción, la obediencia a su palabra en todas sus dimensiones. No es que solo voy a obedecer las promesas del Señor, no.
necesito obedecer sus mandamientos, porque el que verdaderamente ha hecho al Señor tiene al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, lo ama. Y el que le ama guarda sus mandamientos, de acuerdo a lo que nos dice Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. La verdadera señal de un cristiano es que cada día se esfuerza en vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No quiere decir que va a ser perfecto. Va a cometer errores, van a haber momentos en que eso no sea así, pero mayormente su vida está enfocada en la obediencia a la palabra de Dios, en vivir sus mandamientos, y como consecuencia de vivir sus mandamientos recibe todas las bendiciones de la palabra de Dios, porque en Mateo capítulo 6 versículo 33 la palabra de Dios nos dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, y la justicia de Dios es vivir de acuerdo a su palabra, entonces recibiremos todas las demás cosas por añadidura. Y también lo dice Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, de que si ponemos por obra los mandamientos del Señor, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones que están listadas ahí. Así que el hecho de que Jesús sea la cabeza no sí tiene dos grandes significados: que el Señor nos está cuidando, guardando, perfeccionando para presentarse a sí mismo una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, pero también implica nuestra parte de sujetarnos a Él y obedecerle de acuerdo a lo que nos enseña también el pasaje de Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33, que hablan de la figura de Cristo como cabeza de la iglesia, así como el esposo es cabeza de la mujer en el matrimonio. Muy bien. Una segunda denominación que nosotros encontramos de Cristo muy fuertemente en todo este segmento de la palabra de Dios es de que Él es el Cristo. ¿Y qué significa que Él sea el Cristo? Significa que Él es el Mesías prometido a Israel y a toda la humanidad para su salvación, para su redención. Y además de eso también significa que Él es el ungido. La parte del Mesías para la redención del mundo se cumple perfectamente y completamente en la cruz del Calvario y en su resurrección. Cuando Él paga en esa cruz del Calvario el resultado del pecado de todos nosotros, que es la muerte, y todos nuestros pecados son cargados en Él, y el acta de los decretos que nos era contrario, que nos condenaba a muerte, es colgada en esa cruz del Calvario, y los principados y las potestades son despojados de toda autoridad, y nosotros somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, en la medida en la que reconocemos el señorío de Cristo. Así que esa parte del Mesías fue cumplida plenamente en la cruz del Calvario y en la resurrección. Y aquí hay un punto importante que necesitamos también tener claro y recalcar. La crucifixión de Cristo y su resurrección son parte indisoluble de ese proceso. O sea, no nos podemos quedar solo con la crucifixión ni solo con la resurrección, porque la palabra de Dios es clara de que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. O sea, la cruz de Cristo sin la resurrección hubiera sido una cruz común, como lo fue para muchísima gente en los tiempos del Antiguo y principios del Nuevo Testamento, donde muchos fueron crucificados, pero su crucifixión simplemente significó su muerte y ahí quedó. Pero la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene un significado totalmente diferente y un significado eterno, por cuanto que Él resucitó y venció a la muerte, y por cuanto Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Y eso significa que fue pagada y sellada la redención de todos nosotros en esa cruz del Calvario. Así que no podemos separar la crucifixión de la resurrección. Son las dos partes indisolubles del proceso redentor que Cristo realizó en la cruz del Calvario por toda la humanidad,
para que la humanidad pudiera ser salva por medio de Cristo. Y en cuanto al otro significado de Cristo, que es el ungido, eso también está muy claro en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 19, cuando la palabra de Dios dice que la unción del Espíritu Santo está sobre Jesús y obviamente sobre todo su cuerpo. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, liberar a los presos, sacar a los presos de la cárcel, liberar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y eso abarca todo el Evangelio y toda la obra de Cristo en su ministerio terrenal como Salvador de la humanidad. Y examinémoslo muy rápidamente. Dice que lo primero es dar buenas nuevas a los pobres, y eso se refiere a los pobres de espíritu, a todos aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Las buenas nuevas a los pobres significa que tenemos la posibilidad de la resurrección de nuestros espíritus que están muertos en delitos y pecados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esas son las buenas nuevas a los pobres. No solamente el hecho de que estando muertos en delitos y pecados tenemos la opción de poder ser libres de todos esos delitos y pecados, que nuestro espíritu tenga nueva vida a través de nuestra entrega al Señor Jesucristo, de nuestro reconocimiento de que Él es nuestro Señor y Salvador. Esa es la primera. La segunda es que Él fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Y la buena noticia del Evangelio es que en Jesús encontramos todas las necesidades que nosotros podamos enfrentar para que todo quebranto de nuestro corazón, dolor, amargura, ansiedad, depresión, etcétera, sea totalmente restaurado y nuestro corazón pueda vivir plenamente en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y el Señor nos unge para que nosotros podamos morir a nosotros mismos y ser verdaderamente libres de todas esas ataduras, de todas esas situaciones negativas, y que además Él nos garantiza la victoria porque Él vino para deshacer las obras del diablo, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que el Señor también nos restaura en el sentido que nos da un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra a través de ese nuevo nacimiento, y Él va desarrollando ese nuevo corazón en cada uno de nosotros a través de nuestras experiencias diarias y aferrándonos a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. De esa manera somos transformados de gloria en gloria, como dice segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, en la imagen de Cristo. La siguiente es que Él da vista a los ciegos, y esto se refiere a nuestra sanidad física. Recordemos que la palabra nos enseña que Jesús, por sus llagas, nos sanó de todo dolor y de toda enfermedad, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, en Cristo también tenemos sanidad. Cuando la vida de Cristo se instala en cada uno de nosotros, esa sanidad comienza a fluir en nuestros cuerpos. La palabra Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder sanador de Dios y en todas las áreas de nuestra vida. Ese fluir en nuestro interior del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo no solo le da vida a nuestro espíritu, y ahora nuestro espíritu es nuevo, todas las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, sino que ese fluir del Espíritu Santo en nuestro interior va también limpiando y sanando nuestras almas y nuestros cuerpos, restaurándolos, sanándolos, liberándolos y llevándolos a libertad de toda obra de las tinieblas.
Así que el Espíritu Santo es, al hacer Jesús el equivalente de ríos de agua viva al Espíritu Santo, lo que nos está indicando es que el Espíritu Santo es como agua que nos limpia. Y nos limpia en todas las áreas de nuestra vida. Nos limpia de todo lo negativo, del pecado, de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, habilitándonos y capacitándonos para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. La otra cosa que dice la palabra es que Él fue ungido para que nosotros fuéramos liberados de toda opresión y de toda cárcel en la cual el enemigo de nuestras almas nos había aprisionado. Y esto se corresponde con lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento que se opone al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que por nuestra salvación que nos da el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, también comienza un proceso en nuestro interior de liberarnos de todo pensamiento o altivez, de todo argumento y de todo razonamiento o fortaleza que se oponga al conocimiento de Dios y que se oponga a la obediencia a Dios. El Espíritu Santo hace una obra transformadora en nosotros a través de la palabra, tal como lo dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y seréis así verdaderamente mis discípulos. O sea que nosotros estamos constantemente expuestos a la destrucción de pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Nuestra colaboración en esa obra santificadora del Espíritu Santo es, primero que nada, leer la palabra, meditarla, escudriñarla y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y Él va a sacar a luz constantemente todos esos pensamientos, argumentos y razonamientos falsos que nos están impidiendo conocer a Dios, tener vida eterna y vivir en la obediencia a su buena voluntad agradable y perfecta. Y esto hay que remarcarlo. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no son solo sus promesas, como lo cree un gran segmento de la cristiandad. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, son también sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son las vallas protectoras de las bendiciones. Mientras nosotros caminamos en la obediencia a la palabra de Dios, las bendiciones vienen sobre nosotros y las podemos disfrutar. En tanto que si nosotros nos apartamos de sus mandamientos, nos salimos de su voluntad, eso implica también que perdemos el disfrute de las bendiciones que Él ya tiene para cada uno de nosotros. Por eso la buena voluntad de Dios se refiere tanto a los mandamientos como a las promesas. No debemos enfocarnos tanto o solamente en las promesas como hace un buen segmento del cristianismo, sino que debemos equilibrar las promesas con los mandamientos del Señor. Eso es caminar en su buena voluntad, agradable y perfecta. Y para ello, la palabra de Dios nos indica en Romanos capítulo 12, versículo 2, que renovemos nuestro entendimiento mediante la palabra de Dios, para que no vivamos conforme vive el mundo, sino que vivamos conforme la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso va a implicar entonces una vida en sanidad, en libertad, en gozo, en bienestar, una vida plena, una vida abundante, como Jesús nos enseñó en Juan 10:10, que Él había venido para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. El siguiente punto, la última cuestión que significa el que Jesús sea el ungido, es que somos llamados a predicar
el año agradable del Señor, a compartir las buenas nuevas del Evangelio del año del tiempo de la gracia del Señor para que más personas sean salvas. Somos llamados a dar las buenas nuevas a aquellos que no lo conocen, pero también a enseñarle a nuestros hermanos todo lo que Jesús nos ha mandado mediante el discipulado, es decir, mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos ambas cosas, no solo el evangelismo, sino también el discipulado, porque si solo nos dedicamos al evangelismo, lo que vamos a tener es bebés en Cristo o niños en Cristo que solo van a ser como asadones, todo para adentro. Van a vivir vidas de alguna manera egocéntricas, Cristo para mí. Pero cuando nosotros ya necesitamos madurar, pasar a la edad madura en el Cristo Jesús, y eso significa dar de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. Así que el significado del nombre de Cristo es Mesías, el Redentor de toda la humanidad, y el ungido. ¿Para qué? Para que a través de él nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, pero también colaborar en la obra redentora de Cristo, compartiendo las buenas nuevas y discipulando a los creyentes para que lleguen al conocimiento pleno de la palabra de Dios y puedan vivir y disfrutar de esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En Tito, capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios también identifica a Jesús como Dios y Salvador. Esto es una ratificación de lo que la palabra de Dios nos enseña en los evangelios, que Jesús es el Hijo de Dios, que aunque se despojó de su gloria, nació de una mujer, se hizo hombre y se hizo siervo, no por eso dejó de ser el Hijo de Dios, aunque también es el Hijo del hombre, enseñándonos de esa manera la doble naturaleza de Cristo en su ministerio terrenal como Dios y hombre, por un lado, y por el otro lado nos recuerda también la tarea, si lo podemos llamar de esa manera, salvadora de Cristo Jesús de todos los hombres, salvándolos del pecado, salvándolos de las tinieblas y trasladándolos al reino de la luz en Cristo Jesús. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, las Escrituras denominan a Jesús el esposo. Y eso nos recuerda que cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, somos la novia, que Él está preparando para que sea una novia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, por la cual Él viene. Y también nos recuerda su segunda venida, principalmente en la etapa del arrebatamiento, o en la fase del arrebatamiento, donde Él viene por cada uno de nosotros. El que Él sea el esposo no solo implica que Él nos está preparando, sino también implica una reciprocidad de parte de nosotros, de prepararnos nosotros para ser esa novia digna para Él. No solamente se trata de ser salvos y de tener garantizada la vida eterna, sino también por el amor que Él nos ha profesado y el que nosotros le amamos a Él, nosotros también anhelamos el ser su novia y el prepararnos para ese momento, para poder disfrutar del privilegio de ser la novia. Cuando la iglesia sea arrebatada y nos vayamos todos los creyentes con Cristo, los muertos resuciten y los vivos sean arrebatados, vamos a ver que en la eternidad, que va a comenzar en ese momento para nosotros, la eternidad futura, o sea, fuera de lo terrenal, vamos a ver algo interesante o algo importante que tenemos que tener en cuenta. En el Evangelio de Juan, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 14 que Jesús va a preparar morada
para nosotros, y que en la casa del Padre muchas moradas hay. ¿Qué significa eso? Que hay varios segmentos diferentes de los que vamos a morar con Cristo. Uno es la novia, obviamente en la novia tiene una morada, los hijos tienen otra morada, los discípulos tienen otra, los amigos, los invitados, los siervos, etc. Y eso nos debería alentar a cada uno de nosotros a prepararnos todo el tiempo para llegar a ser esa novia por la cual Él viene. No toda la iglesia va a ser la novia. La novia es un remanente, es una parte de la iglesia que verdaderamente ama y está apasionada por el Señor y que está preparada para ese momento, para esas bodas. Y esto nos lo enseña la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. 10 vírgenes, de las cuales 5 estaban preparadas con lámpara y aceite, y 5 eran insensatas y no se prepararon. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. Y la lámpara es la palabra, pero el aceite es el fruto de la palabra y el fruto del Espíritu, moliendo nuestra vieja naturaleza, el yo, para producir fruto del Espíritu Santo. Entonces eso habla de carácter, de la formación del carácter. La preparación para la venida de Cristo consiste en que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para que el Espíritu Santo, a través de nosotros y que vive en nosotros, manifieste el fruto del Espíritu. Cuando nosotros negamos la carne, cuando nosotros negamos el yo que busca su exaltación y busca su gratificación, pero negamos eso, automáticamente lo que se va a manifestar a través de nosotros es el fruto del Espíritu. Y ese es el aceite de las vírgenes sensatas, el fruto del Espíritu fluyendo a través de nosotros. Entonces nos habla de la preparación del carácter. El que Él sea el esposo es un recordatorio para que nosotros no solo nos recordemos que Él está preparando a la esposa, sino que también nos recordemos de que nosotros debemos prepararnos y debemos cooperar con la obra del Espíritu Santo en nosotros para ser esa esposa digna para el esposo, que pronto vendrá por su iglesia y por su novia. En Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, habla de que, nos enseña que Jesús es el heredero de todo lo que es del Padre. ¿Y qué es de todo lo que es del Padre? Todo el universo, todo lo que es y existe. Y esto nos recuerda que Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra para que en su nombre se doble toda rodilla, y que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y eso significa que Él es el Señor, el amo, el dueño de toda la creación, y eso nos incluye a nosotros. Y nos recuerda Romanos capítulo 11, versículo 36, que dice que todas las cosas fueron hechas por Él, de Él y para Él. Y esto nos recuerda, el que Él sea el heredero de todo, nos recuerda que nosotros somos parte de esa herencia, pero como parte de esa herencia debemos reconocer permanentemente su autoridad y su señorío. Él es el hermano mayor de nosotros los creyentes, y el hermano mayor significaba en la tradición judía que era el responsable de sus hermanos cuando el padre no estaba. En este caso el Padre sí está, pero Él ya delegó esa autoridad en Jesús, y por lo tanto nosotros necesitamos caminar en obediencia, en sujeción a la autoridad del Hijo, porque además de eso, Él es nuestro Señor. No solo es nuestro hermano mayor que cuida de nosotros, sino también es nuestro hermano mayor para que nosotros le obedezcamos. Él es el Señor de nuestras vidas. Así que esta denominación de heredero de Dios nos recuerda no solo que Él es el dueño de todo, sino que Él es nuestro Señor, y nosotros necesitamos sujetarnos a Él y vivir en obediencia a Él
que es la palabra de Dios, de vivir en obediencia a la palabra de Dios, porque Jesús es el verbo encarnado, la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, nos recuerda que Él es el Hijo de Dios. ¿Y esto qué significa? Alguien que tiene exactamente la misma naturaleza, los mismos atributos de Dios, y es que así como Él, como Dios tiene misericordia, gracia, favor, amor, bendición, benignidad, etcétera, también significa que Él es el ser superior, el ser supremo al cual nosotros le debemos obediencia, número uno. Además también nos recuerda que Él es justo y que no sacrifica la justicia por el amor, ni la verdad por el amor, sino que hay un equilibrio perfecto entre el amor, la gracia y la misericordia y su justicia. Solo cuando es satisfecha su justicia, Él puede manifestar plenamente su amor, su misericordia, su gracia y su favor para con nosotros. Y nos recuerda también que parte del señorío de Cristo en nuestras vidas es la disciplina amorosa para cuando nosotros nos desviamos del camino. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, que así como el Padre ama, por ese mismo amor el Padre que ama disciplina a sus hijos cuando sus hijos andan fuera de la voluntad del Señor. Que la disciplina a veces tarde no quiere decir que no se vaya a realizar. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere a todos caminando en su buena voluntad agradable y perfecta, porque es ahí, en esa voluntad agradable y perfecta, donde nosotros podemos tener vida y vida en abundancia, vida plena, como es su voluntad. Cuando nos desviamos de ese caminar, entonces va a entrar en operación la disciplina del Señor. Y la disciplina del Señor tiene varios niveles. La primera de esas es, primero, nuestra conciencia que nos está indicando que estamos haciendo lo malo. La segunda es cuando el Espíritu Santo nos comienza a redarguir, es el resultado de que el Espíritu Santo se contrista con el pecado, se enoja contra el pecado y entonces nos comienza a redarguir de tal manera de llevarnos al arrepentimiento. Si ese proceso ese proceso no es suficiente para regresarnos a la voluntad del Señor, entonces vamos a enfrentar el siguiente nivel de la disciplina, que es las consecuencias. Recordemos que la palabra de Dios dice que todo lo que sembramos cosechamos. Y eso no solo es lo bueno, sino también se refiere al pecado, a la carne. Lo que sembramos para la carne resultará en corrupción, en problemas, en dificultades, etc. Esa es la otra fase de la disciplina del Señor. Y si esa parte no la pasamos, entonces ya entrará en la parte de un trato más fuerte, un trato ya de vara, porque la vara es para la espalda del necio, y si no hemos obedecido las anteriores advertencias o amonestaciones del Señor, significa que estamos manteniéndonos en nuestra necedad. Y entonces entra la aplicación de la palabra de que el Padre, de que la vara es para la espalda del necio. Entonces vamos a enfrentar situaciones muy difíciles que nos van a volver al camino del Señor, porque el Señor no nos va a dejar fuera de su camino. Él nos va a regresar a su camino de una o de otra manera. Y esa disciplina es parte de su justicia, es parte de su santidad para llevarnos a nosotros a la bendición de vivir esa vida plena dentro de su buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces nos recuerda que esta denominación de Hijo de Dios, o esta calidad de Hijo de Dios, nos recuerda que Jesús no solamente es bonachón, es bueno, amoroso, misericordioso, es lleno de gracia y lleno de favor para con nosotros, sino que también nos recuerda que parte de esa gracia, de esa misericordia y de ese favor implica su disciplina, y no podemos olvidarnos. Además, también nos recuerda
que Jesús, como el Hijo de Dios, es plenamente Dios y es plenamente partícipe de todos los atributos de Dios, del Padre. Así que eso merece nuestro reconocimiento, nuestra honra, nuestro respeto y nuestra obediencia. Recordemos que esta parte de la Escritura nos revela a Jesús como Señor, y entonces todos los nombres que le dan a Jesús en la palabra, en este segmento de la palabra, apuntan a su señorío, a su obediencia, y apuntan a las consecuencias de no vivir en esa obediencia. Eso lo necesitamos tener claro. Recalca la necesidad de vivir en la obediencia a la palabra de Dios, y nos recalca que si no obedecemos vamos a tener que afrontar las consecuencias. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, la palabra de Dios nos enseña que Él es la imagen de Dios, es decir, la perfecta representación de Dios. Y esto va en línea con lo que Jesús dice en los evangelios. Yo no vine a revelarme a mí, vine a revelar al Padre. Lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre, lo que yo digo es lo que oigo decir al Padre. O sea, hay una equivalencia absoluta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos recuerda esto en Juan capítulo 17, versículo 21. La oración del Señor Jesús por todos nosotros, no solo sus discípulos en aquel tiempo, sino por todos los que íbamos a creer, que fuéramos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. ¿Y en qué son uno? En todo. Son uno en sus atributos, en su naturaleza, en su esencia y en su acción. De tal manera que cada uno de nosotros necesitamos apuntar a esa naturaleza, a reflejar esa naturaleza a través de nuestros hechos, a permitir que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros esa naturaleza divina para poder manifestar en nuestras obras esa naturaleza divina. Y parte importante de esa naturaleza divina es el amor. Recordemos lo que también Jesús enseñó en el Evangelio de Juan, que en esto reconocerán que somos sus discípulos, en el amor que nos tenemos los unos a los otros. Un verdadero creyente se reconoce por dos cosas: por la fe y por el amor. Y eso nos lo enseña Efesios capítulo 1, versículo número 15. Dice, es Pablo hablando por el Espíritu Santo a los de la iglesia de Éfeso, y les dice: he oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y del amor que ustedes manifiestan por los santos. Entonces hay dos cuestiones externas que manifiestan que verdaderamente nosotros somos discípulos de Jesús. No solo la fe, sino la fe que obra por el amor, porque eso es lo que dice la palabra: la fe obra por el amor. Entonces, no solo es la fe, sino es el amor, y el amor son manifestaciones hacia los demás. Recordemos la definición del amor que nos da 1 de Corintios capítulo 13. El amor es benigno, el amor no busca lo suyo, no es jactancioso, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, no busca lo suyo propio, etc. Entonces el verdadero creyente se va a conocer no solo por la fe, sino por esa fe que obra a través del amor, por sus obras. Como nos enseña Santiago: si tú tienes fe, pues tú lo dices, pero muéstrame tu fe por tus obras. ¿Y cuáles son esas obras? Las obras del amor. Así que esta característica de Jesús nos llama a vivir en amor, obedeciéndole, viviendo en amor. En amor a Él, pero también en amor a nosotros mismos y en amor al prójimo. Y un punto importante aquí:
El amor a nosotros mismos es la obediencia a la palabra de Dios. No es el amor egocéntrico del mundo, el concepto que tenemos del amor narcisista o egocéntrico o egoísta que el mundo maneja. El verdadero concepto del amor, el verdadero concepto bíblico del amor es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la obediencia a la palabra de Dios la que nos da vida y vida en abundancia. Es la obediencia a la palabra de Dios la que llena nuestras vidas de bendición. Es la obediencia a la palabra de Dios la que nos hace tener un carácter de bendición para todo nuestro entorno. Entonces, amarnos a nosotros mismos es igual a la obediencia a la palabra de Dios. Amarnos a nosotros mismos significaría entonces, primero que nada, ser salvos, entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Eso es amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si le entregamos nuestra vida al Señor, vamos a tener vida eterna, en tanto que si no le entregamos nuestras vidas al Señor, si no lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, vamos a seguir muertos en nuestros delitos y pecados y vamos a tener muerte eterna. Por eso la primera condición de amarnos a nosotros mismos es ser salvos. La segunda es ser sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque ser un discípulo de Jesús significa ser libre de todas las mentiras, de todos los argumentos y de todos los razonamientos falsos que el diablo introdujo en nuestra mente por la carne, por el mundo y por su propia obra, que llevan a que Él nos robe, nos mate y nos destruya. Entonces, seguir esas mentiras del diablo es no amarnos, porque vamos a la destrucción, al robo y a la muerte, en tanto que seguir la palabra de Dios nos lleva a la vida plena, a la vida abundante, a ser libres de esas mentiras y poder vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, amarnos a nosotros mismos significa esforzarnos cada día, enfocarnos cada día en crecer, en ser discípulos de Cristo. ¿Y qué es ser discípulos de Cristo? Conocer la palabra, conocer la verdad que nos hace libres y ser guiados por el Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, Jesús es identificado como el pastor de nuestras almas, el que cuida nuestras almas. Recordemos acá que esto nos indica algo. Y recuérdense que este segmento de la palabra de Dios está remarcando el que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Al identificar a Jesús como el gran pastor de nuestras almas, lo está identificando con el Salmo 23, no solo con Juan 10:10, de la etapa o de la acción salvadora de Cristo Jesús para cada uno de nosotros, sino que nos enfoca también y nos recuerda el Salmo 23. Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor, y nada me faltará. Él me guiará a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, un punto que a muchos creyentes se nos olvida es que Jesús sea nuestro pastor. Pareciera que es algo automático y que automáticamente vamos a heredar todas esas bendiciones, pero es que hay una condición ahí que no nos percatamos muchas veces. Que Jesús sea mi pastor significa que yo lo sigo. Yo soy oveja y como oveja sigo al pastor. Y seguir al pastor significa la obediencia. Cuando somos obedientes, entonces vamos a vivir en esos lugares de reposo y vamos a tener esos lugares de descanso y vamos a tener ese caminar por sendas de justicia. Pero si no obedecemos, obviamente no vamos a ser llevados a esos lugares de delicados pastos
y de reposo, aguas de reposo y sendas de justicia. Vamos a caminar en otra dimensión y entonces vamos a experimentar otra vez, regresamos al punto que ya habíamos tratado, a la disciplina del Señor de la que habla Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Entonces, ese Jesús es mi pastor, nos recuerda todos los beneficios de que Él sea nuestro pastor, pero también nos recuerda la necesidad de obedecerle, la necesidad de seguirle. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, se complementa con lo anterior cuando dice de Jesús que es el pastor supremo. Y no vamos a ahondar más en eso porque ya lo hemos hablado suficientemente hace un momento, pero también está a su disposición en nuestro canal de YouTube la enseñanza acerca de que Dios es nuestro pastor y todo lo que eso implica, además de que en uno de los en la serie de Jesús revelado en los evangelios también hablamos de Jesús como el pastor de las ovejas. Así que vamos a seguir a la siguiente denominación de Jesús que le encontramos en Hechos capítulo 4 versículo 11. La palabra de Dios nos dice que Él es la piedra angular. ¿Qué significa que Él sea la piedra angular? Significa que es la parte más importante de nuestra fe. Es en Él que debe estar basada nuestra fe. No debe estar basada en lo que en otra persona, no debe estar basada en nuestro pastor, en el apóstol, en el profeta. No, ellos son simplemente ayudantes, auxiliares de quien es la piedra angular, la piedra principal del ángulo, la piedra que mantiene la estabilidad de todo el edificio que se está construyendo, que es la iglesia, y ese es Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice que nosotros somos edificados por los apóstoles y por los profetas, pero el verdadero apóstol y el verdadero profeta edifica sobre el fundamento que es Cristo, el consejo completo de la palabra de Dios. Y ojo acá, porque nos está pasando un problema en el cristianismo. Y es que en muchos lugares la fe de las personas no se está edificando sobre el consejo completo de la palabra, sino se está edificando sobre preferencias de las personas o sobre preferencias de los ministros. Y Pablo es bien claro cuando nos enseña que él no rehusó enseñarles a sus discípulos el consejo completo de la palabra de Dios. De hecho, hay un error que a mí me parece, siempre me ha parecido un error muy grave, y es que en muchas congregaciones a las personas lo que se les dice es: usted lea el Nuevo Testamento, cuando nos estamos perdiendo de la mayor cantidad de escrituras que son el Antiguo Testamento. Nuestra fe debe estar basada en el consejo completo de la palabra, no solo en motivar a las personas, no solo en hacerles ver las bendiciones, sino también nuestras responsabilidades como creyentes. Necesitamos enseñar el consejo completo de la palabra. No podemos rehusarlo. Necesitamos revisar lo que cada uno de nosotros está enseñando. Si solo nos estamos enfocando en una parte de las escrituras y estamos dejando de lado otras, necesitamos exponer el consejo completo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia está fundada en la piedra angular que es Jesucristo. Él es el fundamento. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es el consejo completo de la palabra. Jesucristo es el verbo encarnado. Es toda la palabra.
por no considerar toda la palabra, hay muchos creyentes que su vida espiritual está estática, está detenida, o su vida espiritual es un constante sube y baja, sube y baja. Unos días está bien, otros días está mal. ¿Por qué? Porque no estamos siendo edificados en el consejo completo de la palabra. Necesitamos enfocarnos en eso. Por favor, si usted está en una congregación donde se están concentrando solo en una parte de la escritura, usted en su casa, en su devocional diario, en su relación diaria con el Señor, debe llenar esos otros espacios que quedan vacíos estudiando la palabra de Dios y siendo guiado por el Espíritu Santo. También no debemos cargar toda la tarea en el predicador, no podemos cargar toda la tarea en el pastor, porque si bien es cierto, el pastor es un colaborador de Dios, no debe trabajar solo. También nosotros somos colaboradores de Dios en nuestra propia edificación. Así que necesitamos enfocarnos también en esa parte y compensar. El evangelio es como una mesa. Voy a poner un ejemplo. El evangelio es como una mesa que tiene 4 patas. Si solo estamos poniendo una pata o 2 patas o aún 3 patas, de todos modos esa mesa está coja porque le falta una cuarta. Entonces, por eso es importante el consejo completo de la palabra. Y principalmente en este tiempo en el cual la palabra de Dios dice que son tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, y que habrá gente que se amontonará alrededor de maestros que alimentarán sus propias concupiscencias. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con eso y no perder de vista que necesitamos el consejo completo de la palabra de Dios para que nuestras vidas estén verdaderamente fundadas y sostenidas en la piedra angular que es Jesucristo, el consejo completo de la palabra. Muy bien, mis hermanos, ha sido un tiempo que se me pasó rapidísimo. Un privilegio el poder compartir con ustedes esta enseñanza. El día lunes la continuaremos si Dios nos lo permite, pero por el día de hoy hemos terminado esta parte de la enseñanza y le quiero pedir un favor. Todavía no se retire porque le quiero recordar algunas cosas y queremos terminar la transmisión orando por usted y por todos los suyos. La primera es que todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche por lo regular tenemos una enseñanza de este tipo. Puede ser que en algún momento por alguna circunstancia la enseñanza se atrase o se adelante, y en el primer caso avisamos, en el segundo pues la enseñanza está ahí en nuestra página para que usted la pueda escuchar a la hora que usted pueda. Pero es de lunes a viernes todos los días a las 8 de la noche. Número 1. Número 2. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos para que también sea de bendición para ellos. Número 3. Si usted quiere escuchar más enseñanzas relacionadas con la preparación de la novia para la venida de Cristo, que está muy pronto, ponemos a su disposición el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde está la misma foto de perfil que en esta página, y ahí tenemos alrededor de 200 o más enseñanzas con sus bosquejos, que son las que hemos estado impartiendo a lo largo de este año por este medio, para que usted pueda acceder a ellas sin ningún costo. Solo le agradeceríamos algo, que al entrar al canal se suscriba, porque eso es de bendición para nosotros frente a YouTube, porque en la medida en la que tengamos más suscriptores nos dan privilegios para poder mejorar nuestro alcance y nuestro servicio a usted. Y finalmente le quiero recordar que si usted va a salir de su casa, se recuerde de usar permanentemente la mascarilla, lavarse las manos con jabón lo más que se pueda y mantener la distancia social, protegiéndose usted
protege a su familia y protegiendo a nuestras familias nos protegemos a todos. Es un acto de amor, una manifestación de amor, protegernos cada uno de nosotros y guardar esas medidas de prevención porque estamos protegiendo también a los demás, estamos amando a los demás de esa manera. Muy bien, vamos entonces a orar para terminar esta transmisión y le agradecería que usted me acompañe en esa oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra, porque tu palabra siempre, Señor, añade bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la bendición que has añadido a tu palabra en esta noche y te pedimos, Señor, que tu palabra quede como una marca, Señor, en nuestros corazones, Padre, que tu Espíritu Santo la selle en nuestros corazones y que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Padre. Señor, en esta hora venimos dándote gracias por el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando de todo yugo de esclavitud y de opresión, Señor, derivado de mentiras, argumentos y razonamientos falsos que se oponen a ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, supliendo nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú levantes al que esté caído, Señor, fortalezcas al que está debilitado, Padre. Si alguien está pasando por tribulación, angustia, ansiedad, depresión, frustración, miedo, temor o cualquier emoción negativa, Señor, que tú extiendas sobre él tu manto de alegría y derrames en su corazón ese óleo de gozo, Señor, ese óleo sanador, Padre, y que tú cambies su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Padre, y que a todos nos dé, Señor, una mayor hambre y sed de ti, que seamos como ese ciervo que brama por las aguas en el desierto, Señor, que así nuestra alma clame por ti, Padre. Te pedimos también, Señor, en esta hora, que tú traigas al conocimiento tuyo, Señor, a esos miembros de nuestra familia que todavía, Señor, no han sido rendidos a ti, Padre, en cumplimiento de tu palabra, que dice, Señor, que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Clamamos, Señor, que este sea el tiempo en el que los que todavía falten de conocerte vengan al conocimiento tuyo, Padre. Señor, te pedimos también que en esta noche nos des a cada uno de nosotros un descanso reparador, que nuestras fuerzas, Señor, sean renovadas para que podamos enfrentar, Señor, los retos que tenemos el día de mañana, el día domingo, Padre, que son días que tú has hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti, Padre. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú derrames sobre nuestros días bendiciones en abundancia, Padre. Y Señor, en esta hora también queremos hacerte una petición muy especial. Hemos sido informados por los meteorólogos, Señor, de que se está formando una tormenta tropical que se puede convertir en huracán y que podría afectar los países de Honduras, de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú deshagas esa tormenta, Señor, que esos presagios de los meteorólogos no se cumplan, Padre, y que esa tormenta, mi Dios, se deshaga completamente, no que se vaya a ningún otro lado, Señor, que se deshaga total y completamente, Padre, y no afecte nuestros países, Señor, que ya fueron afectados por la tormenta ETA, Señor, y que causó mucha destrucción, Padre, y que afectó a muchísimas personas, Señor. No permitas, mi Dios Todopoderoso, que esos vientos, Señor, se puedan desatar sobre nuestra nación o sobre nuestros países, Padre. Señor, tú eres el que calma las tormentas. Te pedimos, Señor, que esa tormenta la calmes y se deshaga totalmente, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu gracia, tu favor, tu misericordia se vuelva, Señor, a esta región para que esa tormenta, Señor, no se desarrolle, Padre, se termine, mi Dios Todopoderoso. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que tengan una bendecida y linda noche. Les mando a todos un abrazo y con la esperanza, si así Dios lo permite, de que nos podamos reencontrar por este medio el próximo lunes a las 8 de la noche. Bendiciones para todos y gracias por el privilegio de sintonizarnos. Bendiciones.